Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Hoy es martes, estamos en Gente Ve Opiniones. Estamos listos para conversar con el señor Procurador de Derechos Humanos, el licenciado David Morales. Buenas noches, Procurador, bienvenido. Buenas noches, gracias. Qué gusto compartir de nuevo este espacio con Gente Ve. Un saludo a la audiencia que nos sigue. Bueno, tenemos una nota que nos ha preparado el equipo de producción para tomarlo de punto de partida para esta conversación. Recuerde que estamos en las redes de socialización, estamos en Twitter como @canalgenteve, estamos en Facebook como Canal Gente Ve y en YouTube también puede ver las producciones de Gente Ve en el canal de YouTube, Canal Gente Ve. Tenemos la siguiente nota, veámosla. Y de ahí seguimos. Después de los acuerdos de paz firmados el 16 de enero de 1992, El Salvador ha logrado significativos avances en el respeto a los derechos humanos, comenzando por la reparación y la dignificación a las víctimas y familiares del conflicto armado. Como parte del reconocimiento y respaldo a los esfuerzos de nuestro país, la Organización de las Naciones Unidas eligió a El Salvador en 2014 como miembro del Consejo de Derechos Humanos por un periodo de 3 años hasta el 2016 y donde comparte su experiencia en el establecimiento y consolidación del proceso de paz. Otro logro significativo para el país fue la enmienda constitucional al artículo 63 de la Constitución para reconocer a los pueblos originarios luego de décadas de marginación y exclusión social de parte de regímenes autoritarios y gobiernos de derecha. Sin embargo, a 23 años, El Salvador todavía afronta grandes desafíos. Un tema pendiente es la ratificación del derecho humano al agua y a la alimentación y la aprobación de la Ley General del Agua. Recientemente, el Papa Francisco abordó el tema en su encíclica sobre el medio ambiente, donde fustiga al poder económico por sobreponer sus intereses financieros sobre los recursos naturales y en donde expone la necesidad de preservar el agua como un derecho fundamental de los seres humanos. La violencia, la inseguridad y la exclusión social son otro de los grandes retos que nos recuerdan que la paz es un proceso que debe construirse día con día, tal como lo dijo el secretario de la ONU, Ban Ki-moon, en su visita a El Salvador el pasado 16 de enero de 2015. Bueno, y esa construcción es un proceso que nos involucra a todos y a todas, porque cada uno debe tomar su rol, ejercer su papel en esa construcción. Y por supuesto hay que estarle siguiendo el pulso desde una perspectiva de los derechos humanos. Por eso es que nos complace que esté esta noche con nosotros, Procurador. Y lo primero sería, quisiéramos tal vez una fotografía, una estática de cómo se encuentra la situación de los derechos humanos en nuestro país en este momento. Bueno, como ha caracterizado las dinámicas históricas de otros países y también nuestro proceso seguido desde la firma de la paz en el 92, obviamente luces y sombras. Ciertamente me parece que tenemos avances importantes de los últimos años en materia legislativa y de construcción de institucionalidad. Desde el proceso de paz de los años 90 quizá no teníamos un momento similar. En 2010 se aprueba la ley Lepina y hemos logrado despegar con la articulación del sistema de protección nacional a la niñez y la adolescencia, la legislación que protege también a las mujeres contra la violencia y que funda el sistema de igualdad y de equidad que ha sido fortalecido en los últimos años. Hay otros esfuerzos que están naciendo y que nos está costando despegar, por ejemplo, el sistema de protección a las personas migrantes. Requieren todavía refuerzos, requieren recursos, pero están avanzando. Estaríamos iniciando el camino del reconocimiento a los pueblos indígenas con deudas legislativas importantes y en materia medioambiental, como lo señalaba el reportaje. Pero sí tenemos este momento de avances. Ahora, sí creo yo que la memoria histórica es relevante y la memoria histórica reciente también, la memoria histórica del proceso de paz hacia acá. Cuando tuvimos una gran oportunidad de construir un Estado diferente, un Estado garante y respetuoso de los derechos humanos en los años 90, porque habíamos sido exitosos en toda esa agenda del proceso de paz que implicaba el fin del conflicto y la desmilitarización, todas las oportunidades del proceso de paz en gran medida las perdimos porque se impusieron una serie de políticas económicas de corte neoliberal que generaron una profunda exclusión social, debilitaron el Estado, lo redujeron. Es la era de las grandes privatizaciones, hay denuncias muy claras de grandes corrupciones en aquel momento.
incluso se desmonta parte de la producción agrícola. Esto termina generando una migración masiva, ¿no? Una migración masiva que genera fragmentación comunitaria, familiar, etc. Y se van dando otros condicionamientos a nivel regional, sobre todo de la criminalidad, que van ya desde aquel momento generando los problemas que ahora tenemos en ese ámbito. Cuando el problema de la violencia y la delincuencia y de las pandillas y del reposicionamiento en la región del crimen organizado comienza a darse a finales de los 90 y 2000, la respuesta del Estado fueron las fallidas políticas de mano dura, ¿verdad?, que terminaron siendo las políticas que paradójicamente fortalecieron a las pandillas. El gran liderazgo nacional de las pandillas, sí. Lejos de eliminarlas, la fortalecieron. Realmente no llegaron a ser ni políticas, fueron una especie de estrategias de grandes intervenciones policiales con muchos detenidos que generan un impacto mediático muy grande y, por supuesto, tenían un efecto inmediato de un espejismo de seguridad en la población angustiada por la violencia. Y esto se traducía en beneficios políticos, en votos, en réditos políticos para quienes empujaban estos proyectos. Pero las estadísticas son muy claras. Los homicidios pasan de 2000 y fracción antes del manodurismo, antes del año 2003, a más de 4000 al año 2009. Las denuncias por extorsión se quintuplican en el mismo periodo. Las pandillas cobran el control, o en buena medida tienen el control de las cárceles ante la sobresaturación del sistema, y el liderazgo nacional de las pandillas se consolida en esa época. Eso lo hemos analizado como Procuraduría en nuestro posicionamiento ante la inseguridad. Entonces venimos de políticas económicas excluyentes y de políticas de seguridad superficiales, de más impacto mediático, pero ineficaces, que han fracasado notablemente. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta para no repetir la historia. Las pandillas de hoy no son las pandillas de aquella época, no son las pandillas del manodurismo. Se han extendido, se han complejizado, hay articulaciones con el crimen organizado y tienen mayor capacidad de violencia. Entonces es un fenómeno todavía más difícil. Así que obviamente la violencia sigue siendo como nuestro mayor desafío. No nos debe la violencia hacer perder el rumbo de la construcción de la institucionalidad que ya mencionábamos, no nos debe detener el avance en la construcción del sistema, de los sistemas de protección a derechos humanos, y sobre todo no nos debe hacer perder el rumbo del cambio de timón que se está buscando por muchos sectores, instituciones y sectores sociales a las políticas de seguridad, precisamente para no repetir la historia del fallido manodurismo. Se ha logrado, me parece, un avance al configurarse el Consejo de Seguridad Ciudadana, validarse una política de seguridad que tenía por primera vez en la historia desde la posguerra una proyección de política de seguridad integral. ¿A qué me refiero con esto? A que la violencia es un fenómeno complejo que tiene muchísimas causas sociales, económicas, la migración, el comportamiento del crimen organizado, el desarrollo que tuvieron estos grupos como las pandillas, la inserción comunitaria que tienen ellos como fenómeno social también, no solo como grupo organizado delictivo. Entonces sí, la respuesta... Sí, porque al final en la comunidad son los hijos, los sobrinos de la gente. Y estamos hablando ya de que probablemente está saliendo a ejercer violencia una segunda generación de pandilleros, adolescentes y jóvenes que ya crecieron como hijos de pandilleros activos en las comunidades y que fueron capaces de generar ingresos por la extorsión y otros delitos graves que les proporcionan fuentes de financiamiento importantes, incluso para el sostén de comunidades enteras. Entonces ese fenómeno es muy complejo. Si la respuesta del Estado, si la respuesta de las autoridades es simplista al estilo mano dura, entonces será un mero enfrentamiento que será incapaz de anular las causas, estará atendiendo efectos y probablemente incurriendo en bastantes disfunciones como los abusos a los derechos humanos. Para eso hemos llegado ahora a un consenso bastante amplio, creo yo, de nivel nacional, en el Consejo de Seguridad Ciudadana, donde estamos todas las instituciones que tenemos que ver con el tema y muchísimos sectores de la sociedad, incluido empresa privada, medios de comunicación, ONGs, iglesias,
puede ampliarse obviamente el espectro, claro, pero es, dijéramos, la más importante generación de consensos para una política de seguridad que ha existido en las últimas 2 décadas. Y desde ahí se ha validado con el Plan El Salvador Seguro una proyección de no seguir dando vueltas en el círculo vicioso del manodurismo que heredamos y lograr evolucionar a políticas de seguridad más integrales, que no descuidan la parte represiva, claro, que deben ser contundentes en la persecución del delincuente y del delito, pero que incorporan prevención, atención a las víctimas, que es la gran deuda histórica, ¿verdad? Yo quiero rechazar estos señalamientos políticos o estigmas que políticos del pasado han generado en la población de que la defensa de los derechos humanos es de los delincuentes y está disociada de las víctimas. Esta es una tesis falsa. Y hemos empezado a escuchar voces al respecto, ¿no? Claro, pero me parece que la población debe informarse, debe escuchar y no debe dejarse sorprender por estos clichés que sobre todo fueron instaurados desde el poder político. Yo recuerdo cuando el presidente Flores incorporaba este componente a sus discursos contra los derechos humanos, contra los jueces, en la época del manodurismo. Nosotros estamos desde la perspectiva de derechos humanos insistiendo que las políticas de seguridad integrales deben tener enfoque de prioridad a las víctimas de la violencia y que deben construirse programas de protección y de atención a las víctimas, de resarcimiento económico a las víctimas. Y tenemos toda la parte de la rehabilitación que implica atender a la crisis carcelaria que estamos viviendo, heredada también de esta situación de muchos años. Hay esfuerzo ya en ese sentido. El gobierno adelantaba ya desde hace 2 o 3 años un proceso de prevención en determinadas comunidades que alcanza cerca de 50 municipios. El espacio del Consejo ha puesto atención en 10 y estaremos la próxima semana por empezar al primero, donde entrarán esfuerzos conjuntos de prevención. Si usted entra solo con represión, pues lo que generará serán muchas capturas. Si no lo hace bien, habrán abusos y capturas arbitrarias, saldrán libres al poco tiempo, o en el mejor de los casos, si hay investigación y condenas, ¿verdad?, habrá desplazado líderes que son totalmente sustituibles en la comunidad, porque la pandilla no deja de seguir reclutando, pescando en las condiciones de marginación, de ausencia del Estado, de falta de programas sociales en las comunidades. Ese es el caldo de cultivo que ellos tienen, ¿no? Entonces no se puede solo estar en la parte represiva, sino que debe entrar la prevención y debe entrar en labores de emergencia para apoyar a aquellas víctimas que están en más riesgo de sufrir violencia delictiva. Y así deben irse articulando los componentes. No es un problema solo de la policía ni solo del Ministerio de Justicia y Seguridad. La violencia no se erradica ni se disminuye desde esa perspectiva de que lo dejamos todo a las instituciones de seguridad. Es una acción integrada de todas las instituciones del Estado, de toda la sociedad, para entrar en un proceso más integral con todos estos componentes. Detrás tenemos el grave problema del financiamiento. Este tipo de política requiere recursos y está atado al tema del incremento de la recaudación fiscal. Y no debemos evadir esa situación que algunos rechazan, sobre todo grupos empresariales. Ahora yo siento que estamos en un momento crítico porque la delincuencia ha lanzado un embate, una especie de ofensiva de atentados contra funcionarios del sistema de seguridad y contra la población misma. Y obviamente, como es lógico, hay una respuesta fuerte, ¿no?, de la persecución policial hacia estas estructuras. Ahí quisiera que nos detuviéramos un poquito, procurador. Usted es tan claro en los planteamientos que hace que deja poco margen a preguntarle, pero quiero que profundicemos en algunas cosas. ¿Cómo hacer para que el combate que está haciendo el Estado, el gobierno en este caso, con las instituciones que están para eso, cómo hacer para que eso no se nos vaya de las manos? En el sentido de que sabemos que la situación es crítica, se está haciendo un trabajo, entiendo, muy fuerte de parte de la policía, del ejército, y algunas medidas fuertes que están tomando, por ejemplo, en materia de centros penales, traslados de reos, meter a los reos, a los cabecillas en la cárcel de máxima seguridad. ¿Cómo evalúa en términos generales el tema del trabajo que está haciendo el gobierno con sus fuerzas represoras en este caso,
Pero siempre obviamente desde el enfoque suyo. Claro, bueno, debemos tener en cuenta que la actividad que hace la Policía Nacional Civil articulada debería ser, ¿no?, con las otras instituciones del sistema penal, fiscalía, tribunales, ¿verdad?, y otras entidades, es una actividad legítima, ¿no? Si hay una actividad delictiva, si hay delitos graves, si hay violencia muy fuerte, si hay ataques de la delincuencia, la policía debe responder y debe perseguir y debe neutralizar y debe capturar, y en situaciones extremas en que se ve atacada, tiene el uso legítimo de la fuerza letal, que es el de las armas de fuego, y tiene entrenamiento para eso, ¿no?, la policía, y tiene apoyo de la Fuerza Armada también, que debería ser excepcional, pero ya es un apoyo prácticamente permanente. Entonces esta actividad en sí misma es legítima y es entendible que haya una respuesta fuerte, más directa, ¿no?, de uso de la fuerza. Sin embargo, a mí me preocupa que en esta situación crítica ocurran dos cosas. Uno, que el nivel de la violencia es tal que nos enfocamos entonces en la respuesta de persecución y que comencemos a descuidar los otros componentes que estamos empezando a construir, ¿verdad? Y que descuidemos la prevención y que entonces la discusión que tenemos, la insistencia que tenemos que ya hayan recursos para programas a favor de las víctimas se postergue y que entonces no entremos al tema fiscal para financiar los recursos que requiere la política de seguridad y nos absorba la dinámica nada más de la parte represiva. Esto nos haría seguir dando vueltas en el mismo círculo de los últimos 20 y tantos años y no dar el cambio de rumbo para mejorar o superar esta situación en el mediano y largo plazo. Y lo otro que me preocupa son los abusos a los derechos humanos. En esta respuesta, en un momento tan crítico para la policía que está siendo atacada o para los efectivos militares que están siendo atacados, ¿verdad?, afloran las deficiencias institucionales que hemos venido arrastrando y que se han manifestado no ahora ni en los últimos 5 meses, sino que en las últimas 2 décadas. La policía debilitó su sistema de controles internos y su propia inspectoría. La reforma del 2001, que estuvo a cargo del entonces director Mauricio Sandoval, debilitó notablemente este sistema, mermó la independencia de la inspectoría y se avanzó sobre un sistema de tribunales disciplinarios que no son efectivos y que más bien garantizan impunidad ante abusos policiales, lejos de permitir un adecuado sistema de control. En la actualidad están muy debilitadas las unidades que están llamadas a generar control de los procedimientos policiales en caso de exceso. Entonces tenemos un escenario donde ya contamos con numerosas denuncias de abusos, ¿verdad?, de malos tratos, de algunas expresiones de tortura. Hay una sospecha fuertísima de grupos de exterminio e incluso hay dudas sobre ciertos procedimientos policiales de enfrentamientos donde no hay sobrevivientes entre los delincuentes. Y nos hace pensar en el caso de Tlatlaya en México, ¿no?, donde ha sido un caso muy fuerte, no muy discutido, donde se entra a choque, a confrontación con supuestos delincuentes, pero se entra con una orden de no dejar sobrevivientes y terminan identificando mal el grupo y asesinando civiles. Entonces este tipo de sospechas, de presunciones se están produciendo en los medios de comunicación, en organizaciones de derechos humanos y nos están llegando ya denuncias y ciertas evidencias que reflejan que esto podría estar ocurriendo. Entonces yo hago un llamado a las altas autoridades de la policía, a la dirección, a la subdirección, al ministro de Justicia, a que también actúen firmemente ante estos posibles excesos y que no se salgan de control. La policía no se puede salir de control. Esa tesis de que los derechos humanos son contrarios a la seguridad y que para lograr seguridad tenemos que violar derechos humanos es una tesis falsa que vendieron dirigentes políticos en el pasado, y no lo han hecho solo en El Salvador, sino en muchos países en América Latina. Y además es muy peligrosa. Recordemos que se puso de moda de cara a las políticas antiterroristas después del 11S a nivel internacional. Y entonces, si quieres seguridad, yo voy a limitar tus derechos y te puedo registrar como quiera, te puedo meter a la cárcel sin garantías, etcétera, ¿no? Esto ocurrió en muchos países del mundo y hemos visto situaciones de mucha injusticia como la histórica situación de Guantánamo, entre otras, ¿no?, los famosos barcos, la institucionalización de la tortura en las estrategias militares de Estados Unidos a raíz de toda esa era. Pues no hemos estado libres de esa influencia. En El Salvador
durante los 90, pero particularmente en los 2000, los altos mandos de la policía instigaron violaciones a los derechos humanos, permitieron y ordenaron la tortura, y eso lo demostramos como Procuraduría. Ahora la policía actual hereda una situación de debilidad de sus controles internos. Me parece que no han hecho suficiente, que debe retomarse el tema del fortalecimiento de los controles internos, y podemos estar en el inicio de una serie de abusos graves por parte de la policía. Ahora, esto, a mi modo de ver, solo escala la violencia, no significa efectividad. Yo le haría un llamado a la ciudadanía a reflexionar en esto. Hay una angustia muy grande en la población y dice: reaccionen con fuerzas, atáquenlo. Incluso comienza en el imaginario a justificarse que es necesario actuar al estilo escuadrones de la muerte y desaparecer y torturar. Tenemos ya 2 casos, uno de ellos en sede judicial, de desapariciones forzadas de este momento, ¿verdad?, atribuidas a la Fuerza Armada. Una en 2014, otra más reciente de abril de 2015. Y están derivando, salvo uno de los casos de desaparición que está avanzando, en un escenario de indiferencia de las autoridades que deben investigar, incluida la Fiscalía General. Entonces, cuidado, esto puede deslegitimar la lucha y la acción legítima que está llevando adelante la policía en su gran mayoría, y este enorme esfuerzo por enfrentar la situación de violencia, y puede exacerbar, ¿verdad?, las respuestas de la violencia delictiva. A medida de que hay más abusos, la delincuencia se plantea respuestas más violentas, y podemos ir en una escalada de violencia que después no podamos controlar, como ha ocurrido en México, por ejemplo, ¿no?, donde la tesis del enfrentamiento militar fue llevando a abusos y terminaron en una situación de una espiral que después no podía desmontarse. ¿Cómo evalúa usted la respuesta que han dado sectores políticos, sobre todo que en cuestión de día ya empezamos a ver, a raíz de los hechos delincuenciales, comenzamos a ver reacciones como, la llevada y traída pena de muerte, por ahí una diputada propuso la castración química, luego de esta situación tan fea que se dio con la violación y asesinato de una niña de 6 años, y la gente también que comienza a reaccionar con un lenguaje de querer tomar venganza contra los delincuentes. Pero comencemos con la reacción de la clase política, sobre todo porque ustedes emitían un comunicado en el que hacen un llamado muy fuerte a los políticos. Sí, bueno, ha ocurrido en las semanas recientes, en esta coyuntura tan trágica, pero es también relativamente una constante, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en las campañas electorales, el tema de la seguridad se utiliza o se manipula con fines electorales, y se presenta de modo tal, además se hace gala, ¿no?, del sufrimiento de la población por la violencia, para exacerbar los ánimos y descalificar al adversario político. Y generalmente ofrecer discursos de salvación milagrosa con el uso de la fuerza. Ahora, eso ha sido tradicional en algunas campañas, y todavía en recientes campañas esto se utilizó. A mí me parece que tampoco es serio que aparezcan voces, y las he escuchado de algunos líderes empresariales, de algunos dirigentes políticos, donde se pretende descalificar absolutamente todo lo que se está haciendo desde las políticas públicas. Y nada funciona, y todo es un caos, y pretenden entablar la traída argumentación del Estado fallido, que me parece que no es una discusión seria. El concepto en sí mismo no es científicamente serio, no es mediático. Es un término más mediático utilizado políticamente, que no tiene estándares únicos ni científicos, etcétera. Pero, dijéramos, se utiliza el tema de la violencia para lanzar también mensajes relativamente de violencia, de ataque a los adversarios políticos, o de deslegitimación absoluta de gabinetes de seguridad, de políticas, de gobiernos en específico. Eso me parece que está buscando traer agua para su molino en medio de la tragedia. No, lo que debemos construir es unidad nacional. Lo que debemos construir es consenso sobre las decisiones y los rumbos. Y hay, a diferencia de lo que también estas voces dicen, rumbos que se han ahí ya proyectado. No es falso que no haya planificación. Hay un plan, hay un conjunto de medidas del Plan El Salvador Seguro, hay una política, que lo difícil es implementarla, pues ese es el camino. Y debemos construir consensos. Por eso yo he hecho ese reproche. Ahora, estamos teniendo también, y no lo debemos olvidar, la persistencia
y el exacerbamiento de ciertas violencias específicas. Si bien tenemos este escenario condenable, oprobioso de la violencia de pandillas o de violencia del crimen organizado en las comunidades, dentro de este marco de violencia hay otras violencias diferenciadas específicas. No ha cesado la violencia contra las mujeres, que también cobra formas de delitos atroces, incluidos feminicidios con lujo de crueldad. Y ha sido constante los ataques y los actos de violencia contra la población LGTBI, incluso manifestado en el ataque de agentes de la policía a un joven trans en el día de la marcha del orgullo, ¿verdad? De Creo la que comunidad. también hubo un asesinato. Y tenemos varios parece. homicidios constantes desde hace varios años, exacerbados en este año, incluidos 2 activistas por los derechos humanos de las mujeres trans. Una organización que vela por los derechos de esta población que dio una conferencia de prensa. Esa misma noche fue allanado su local y sustraído toda su información de funcionamiento de la ONG en un evidente acto de amenaza e intimidación. Están recibiendo amenazas, etcétera, y parecería ser que no es una violencia derivada de pandillas, de crimen organizado, o de violencia dirigido, ¿no? Propiamente de Estado. Es una violencia por odio, por discriminación. Entonces deben atenderse estos focos de violencia. El caso repudiable totalmente, que yo condené reiteradas veces, del homicidio de la niña Jennifer Ramos en Tecoluca, es un caso que en las primeras indagaciones no demuestra que sea un atentado del crimen organizado o derivado de la violencia de pandillas como tal. Parece ser un acto femicida, ¿verdad?, de profundo desprecio a la dignidad de la víctima, de la pequeña niña, por parte de su agresor, por su doble condición de discriminación de su edad y su sexo, ¿verdad? Es vista como un objeto que puede ser poseído, destruido y usado al antojo, ¿verdad?, del agresor. Entonces tenemos estos patrones de la violencia instalada. Debemos trabajar mucho en la cultura de paz. No podemos olvidar estos niveles. La prevención debe potenciar la educación, ¿verdad? Yo no recrimino, e incluso tengo mucha tolerancia de las intervenciones de la población o personas de la población que tienen una reacción inicial de rechazar los derechos humanos porque se les ha construido este estigma, sobre todo por dirigentes políticos que pretendían descalificar el Estado de Derecho e imponer su autoritarismo en otras épocas, ¿verdad? Y tienen muy asimilado eso, y su primera respuesta de angustia, ¿verdad?, es pedir venganza. Entonces debemos trabajar ahí en cultura de paz y no debemos juzgar esta población, pero sí el Estado debe actuar de manera diferente. El Estado no puede ser igual o peor que el criminal. Ahora, procurador, pasando a otro, dentro del proceso de investigación del delito, de juzgamiento y luego de condena y de que el delincuente pague por el delito que ha cometido, también en ese proceso encontramos el tema justamente de la investigación, que lleva obviamente a que el proceso judicial sea efectivo o no para condenar a alguien que ha cometido un delito, juzgarlo de la manera más efectiva posible. Ahora, ahí hay otros componentes. El caso de la investigación, por ejemplo, que hace la Fiscalía General de la República. Hemos visto varios casos en los que se presentan a los tribunales, se abre un proceso judicial, pero los delincuentes terminan libres cuando mucha gente dice que habían razones para que esa persona guardara prisión, habrían pruebas. Bueno, sí, mire, la impunidad es una disfunción institucional que muchas veces encuentra raíces en el poder político, ¿verdad? Y que al institucionalizarse y generalizarse, se vuelve también otra causa de la delincuencia y de la violencia. La Comisión de la Verdad reflexionó sobre esto en el proceso de paz. Dijo, ¿cómo es posible escuadrones de la muerte durante más de una década, masacres sistemáticos de campesinos, ejecuciones de funcionarios públicos, ¿verdad?, durante una década? Solo es entendible por la corrupción y la cooptación de los poderes económico, militar y político del sistema judicial. Un sistema judicial inoperante que funciona en la lógica de
generar impunidad a quienes cometen las violaciones a derechos humanos. Por eso la Comisión de la Verdad planteó tan claramente la necesidad de una reforma profunda del sistema de justicia en El Salvador y la depuración de los jueces. ¿Qué hicimos? El poder político de los años 90, los gobernantes de aquel momento, anularon esta componente de los acuerdos de paz, bloquearon la reforma judicial. Hasta el día de hoy pagamos la consecuencia de eso, un sistema judicial que fue débil para enfrentar la violencia de la posguerra. Y esa debilidad y esa impunidad institucionalizada se ha prolongado hasta nuestros días. De cada 100 homicidios, solo 4 obtienen condena judicial. ¿Usted cree, Luis, que los delincuentes le tienen miedo al sistema judicial? Si saben que la gran mayoría, 95 de 100, no pagarán. Tenemos un sistema judicial infuncional. Es cierto que el sistema penal por sí solo no resolverá el problema, pero los niveles siguen siendo bajísimos y es la misma constante y la misma media de impunidad que hemos tenido en los 90, en los 2000 y en la actualidad. En el último estudio del Banco Mundial reflejaba todavía esa proporción de la impunidad. Entonces, el discurso que habla de endurecimiento de penas, ¿verdad? Y penas como la pena de muerte, ¿verdad? Es un discurso más bien político, que en la práctica, si se aplicara, carecería de toda efectividad, ¿verdad? Imagínese queriendo instalar una pena de muerte cuando 95 homicidios quedan impunes, ¿verdad? Con un sistema judicial con muchos errores y debilidades donde hasta son condenados inocentes a veces, ¿verdad? Esto en la doctrina se le conoce como el populismo punitivo y lo hemos estado haciendo por más de 20 años. Y no solo en El Salvador, ha pasado en muchos países de la región. Es muy común. Los políticos, ante la angustia de la población, ofrecen espejismos de seguridad y venden la idea. Y en todas las elecciones nos dicen pena de muerte, se les acabó la fiesta a los malacates, aquí vamos a endurecer las penas. Hemos pasado endureciendo las penas y eliminando garantías procesales por 20 años. Y miren cómo estamos, ¿verdad? Debemos tomar lección de esto. Solo el endurecimiento de leyes no resuelve el problema. Y muchos políticos nos lo venden como la receta milagrosa, les damos los votos y esto no resuelve. Estamos dando vueltas en el mismo círculo. Entonces tenemos que buscar no perder el rumbo, que esta situación de violencia, que si bien se tiene que enfrentar con contundencia, se haga dentro del marco de la Constitución, la legalidad, con la fuerza necesaria. No es cierto que la policía pierde su efectividad si no mata arbitrariamente o si no tortura, ¿verdad? Si tiene una persona reducida y esposada, neutralizada y la puede someter a una investigación, ¿qué necesidad tiene de torturar? ¿Verdad? Si sale y comete ejecuciones extrajudiciales, no solo incurre en delitos graves y deteriora toda la institucionalidad democrática y vuelve a la era de los escuadrones de la muerte, sino que lo que logra son respuestas de ataques más violentos en escalada de la delincuencia. Y así vamos para arriba. Entonces, la estructura delictiva se combate con investigación efectiva, con inteligencia, con articulación de las instituciones, con una fiscalía eficiente, ¿verdad? Con un sistema judicial limpio, no corrupto, donde tengamos certeza, ¿verdad?, que no habrá corrupción y que si hay pruebas no saldrán libres los delincuentes. En El Salvador no funciona. Por cierto, me refería a la policía, pero no debemos centrarnos solo en la policía, también la fiscalía y el órgano judicial. Ahí la depuración fiscal y la depuración judicial no funciona. En todo país eficiente en su sistema penal es fuerte el mecanismo de depuración interno porque las instituciones de seguridad son las primeras que quieren filtrar el crimen. No es ni siquiera solo por los abusos, ¿verdad?, que puedan cometer de autoridad o de poder, es porque las pueden infiltrar la delincuencia. La delincuencia tiene recursos, puede comprar voluntades y si no hay sistemas de depuración, de control, de vigilancia interno, la Corte Suprema de Justicia no tiene voluntad de depurar el sistema judicial. Muchos casos quedan sin mayor investigación y no hay sanciones ni separación de jueces que pueden haber incurrido en corrupción. Y en la Fiscalía no vemos nada tampoco en materia de auditoría fiscal que dé resultados. Parecerían instituciones impecables donde no hay ningún proceso y ningún abuso. Y todos los días tenemos dudas e informes que están revelando que sí hay disfunciones en estas instituciones. Entonces,
Debemos fortalecernos institucionalmente y articularnos. Así vamos a ser eficientes con la delincuencia, no promoviendo violencia arbitraria. Procurador, tenemos frente a nuestros ojos, frente al país, una gran oportunidad como es el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia. ¿Cómo hacer para que desaprovechar esa gran oportunidad que tenemos como país? Mire, yo pienso que no debemos desacumular en el Consejo, ¿verdad? Obviamente su primera gran etapa se ha cumplido, que era llegar a acuerdos sobre una visión de la política de seguridad y respaldar esa visión con, fueron más de 100, más de 120 recomendaciones, que tienen una dimensión complementaria a la política de convivencia, seguridad ciudadana y justicia que el gobierno validó. Entonces hay ahí una articulación importante. Pero no podemos desacumular, ya cumplió este rol, ahora el Consejo debería seguir activo, dinámico, debería convocársenos para no perder el ritmo de las reuniones y mantener una vigilancia y un aporte al seguimiento de ese plan, ¿verdad? Y yo creo que todavía tenemos importantísimos consensos que generar, y quizá el más importante de todos, sobre las fuentes de financiamiento. Entiendo que hay sectores que tienen una posición muy reacia, por ejemplo, las cúpulas del sector empresarial, ¿verdad? Tienen una posición clásica de rechazo a nuevos impuestos. Yo pienso que debe haber nuevo impuesto, que el problema es tan grave, que el pueblo está sufriendo tan gravemente y que es tan evidente que necesitamos financiar la política de seguridad. Todos los recursos están puestos en persecución, en represión del delito, en eficacia policial. Ahí está puesto todo el recurso. Con esta tensión que hay del embate delictivo, dígame usted, no podemos aflojar el presupuesto de esa área. Y prevención no tiene nada, y atención a las víctimas no tiene nada. Y cárceles tiene, rehabilitación, solo tiene algunos pocos apoyos de cooperación internacional, que le están permitiendo algunos programas pequeños y alguna expansión de infraestructura insuficiente. Entonces necesitamos recursos. En otros países esto ha operado. Claro, ¿qué piden sectores empresariales? En otros países piden plena transparencia, claro, piden responsabilidad fiscal clara, piden pruebas de que se está eliminando el gasto innecesario del Estado. Todo eso es importante, ¿verdad? Y si quiere, dejemos de lado el tema de un nuevo impuesto. Veamos la persecución a los elusores y evasores del IVA. Estamos hablando de cantidades tan grandes que se evaden y que se eluden de IVA, que con ellas podríamos triplicar el presupuesto de seguridad. Creo que hablaron de 1.200 millones. Bueno, se ha hablado en esas cifras en algún momento, incluso hace varios años, un embajador de los Estados Unidos dio una cifra enorme de 800 millones. Ahora se habla de que pueden ser 500 millones mínimo, que puede ser mucho más. Hay discusión sobre esto, pero pongámonos en el mínimo, que fueran algunos cientos de millones. Esto permitiría prácticamente financiar las políticas de seguridad o atender otros graves problemas en materia de derechos humanos, como es la necesidad de incrementar la inversión en salud, en educación, la crisis de las pensiones, entre otros temas. Ya el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU en mayo de 2014 le dijo al Estado de El Salvador: si usted no encuentra manera de incrementar su recaudación tributaria, usted no va a resolver los graves problemas de exclusión y de derechos humanos que el país padece. Entonces ese es el enfoque. Yo creo que en eso es importante obtener el consenso. No podemos bajar la guardia en el Consejo de Seguridad, y creo que puede ser una herramienta importante de vigilancia, de participación, de que no decaiga este giro de timón que ahora tenemos la oportunidad de dar a las políticas de seguridad. Tenemos poco tiempo, Procurador, pero me gustaría que analizáramos desde la perspectiva ciudadana, cuál debe ser la actitud del ciudadano, del salvadoreño, de la salvadoreña, que todos los días trabaja por un mejor El Salvador, pero que obviamente la situación es tan difícil que a veces se pierde la perspectiva y se puede caer en ese tipo de mensajes o de exigencias que van en contra del principio de los derechos humanos. Obviamente la población está sufriendo, debe tomar muchas medidas por su propia iniciativa para cuidarse. La organización comunitaria es clave, ¿verdad? Poder articularse en sus comunidades.
Me parece que obviamente ante la angustia la población obviamente exige. Yo le motivaría a la población a que ejerza su derecho de estar informada de la forma más completa posible. Su derecho a información. No permita que se le vendan interpretaciones sesgadas, limitadas, que interesa potenciar a algunos sectores o a algunos dirigentes políticos. También los medios de comunicación, a veces, muchos de ellos suelen presentar visiones bastante parciales, bastante limitadas. La violencia es un fenómeno muy complejo y debemos exigir, y la ciudadanía debe exigir políticas efectivas, que no le vendan la misma receta de que solo con manodurismo esto se resuelve, eso ya fracasó. Debemos entender que debe haber un cambio de rumbo. La violencia solo escalará la violencia. No perdamos la memoria histórica, ¿verdad? En este país existieron escuadrones de la muerte que se dirigieron en algún momento a la eliminación de todos los opositores políticos y a los luchadores sociales y que sembraron el terror en las comunidades. Nos interesa ahorita formar escuadrones de limpieza social para que hagan muertes arbitrarias y que después esto se vuelva una amenaza contra la propia ciudadanía. Ahí yo recibía, porque los mensajes de odio, algunos son, me parece, intencionados en algunas cuentas, pero había una cuenta que me atacaba en algún momento cuando asesinaron a los 2 soldados en la estación, cerca de la estación Citrams, que yo condené el hecho, dicté un comunicado, ¿verdad? Pero me atacaba una persona de una cuenta y decía, se mostraba uno de los detenidos y decía, aquí ya cayó la rata, ¿por qué la tienen viva? Asesínenla. ¿Cómo es posible? De seguro es por culpa del procurador, que no ponen orden y no lo matan. Después las autoridades aclararon que no se trataba que era una detención, ¿verdad? Quisiéramos matar gente así, inocente, ¿verdad? Sin juicio, sin pena, ¿verdad? Queremos que vuelvan a desaparecer personas. ¿Cómo tendremos certeza si está ocurriendo con delincuentes o no? Se volcará eso hacia la ciudadanía. Son disfunciones del Estado de Derecho, es volver a la época de la venganza privada. La ciudadanía puede expresarse, le llamaría a tratar de ser reflexiva, a evitar el odio, a buscar la unidad, la organización, la exigencia firme a las autoridades del Estado, pero no caer en mensajes de odio. Nos deteriorará como humanos, seguiremos reproduciendo la cultura negativa de la violencia, y no saldremos de este círculo histórico. Ahora, procurador, para cerrar, el papel de los medios de comunicación es vital en esto, porque estamos hablando de una situación que también puede degenerarse en términos mediáticos o desde lo mediático y pasar a situaciones como lo que usted está planteando, porque muchas veces la información que se publica es información que pareciera que solo busca exacerbar más la reacción de la gente. Sí. Yo creo que es un buen momento. Obviamente hay una obligación, un derecho de informar, ¿verdad? Un derecho de recoger información, de difundirla, ¿verdad? Esto no solo es un derecho del periodista o del medio de comunicación, sino es un derecho de la ciudadanía a estar informados. Y ahora quizás en este tipo de situaciones críticas es más importante que nunca el uso de los códigos de ética periodística, ¿verdad? La implementación, el desarrollo, la aceptación de códigos de ética periodística para que no terminemos en el afán de informar o de cubrir la nota, exacerbando situaciones violentas que terminan empoderando y legitimando a las estructuras delictivas, ¿verdad? Incluso yo escuchaba ya desde hace mucho a jefes policiales que hablan como si el caso salía en la noticia, ¿verdad? El delincuente, el pandillero que había cometido el crimen, entonces era ascendido porque obtenía méritos de lograr la cobertura mediática. Cuanto más impactante fuera en los medios, él lograba réditos en su estructura delictiva para ir ascendiendo y buscaban el sensacionalismo. Creo que hay algunos avances, se procura no mostrar los símbolos de las pandillas en los tatuajes, se procura evitar la cobertura de adolescentes o niños en sus rostros. A veces eso se pasa, pero en general son algunas buenas prácticas. Pero creo yo que debemos ahora reflexionar, generar foros, encuentros de trabajo. Es necesario que los medios de comunicación jueguen su rol de informar, pero con el cuidado ético de no revictimizar a los familiares que están en las escenas,
no exacerbar las situaciones de violencia, de no generar situaciones que pueden darse como empoderamientos al delincuente. Y recordemos que los noticiarios ocurren en su mayoría en horarios que ven nuestros niños, sí, y que podemos estar generando un fenómeno de naturalización de la violencia en el cual nuestros niños y adolescentes consideren natural ese tipo de conducta y la vayan asimilando de esa manera. Entonces, un llamado a que podamos tener en el ejercicio de la autorregulación este tipo de desarrollos, sobre todo de los códigos de ética. Procurador, es siempre enriquecedor conversar con usted. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y espero que sigamos en lo próximo midiéndole el pulso al estado de los derechos humanos en nuestro país. Gracias, Luis, y muchas gracias a la audiencia que nos ha seguido en esta noche en Gen TV. Perfecto, muchas gracias. A ustedes, amigos y amigas, les hago la invitación para que se queden con Gen TV Opiniones porque hay más para todos y para todas. Pasen muy buenas noches.